5. Orden religioso. La historia y la psicología criminal atestiguan que una relación corrupta puede fomentar la criminalidad, y nosotros tenemos ejemplos de ello en la antigua Roma y en la Edad Media, con las tarifas apostólicas para la absolución de las faltas, y en las sectas religiosas de la América y de la Rusia actuales. Pero en la religión, hasta cuando trabaja por el bien general y no en provecho de una casta, no puede oponer a los delitos más que un obstáculo transitorio, como lo hicieron las predicaciones de Savonarola en Florencia y las del padre Mathieu en Irlanda. Ella no puede ejercer ninguna función inhibitoria contra las tendencias atávicas de los criminales natos o habituales, contentándose como lo hace con una sanción ulterior del sentido moral que parece eficaz cuando este sentido moral se encuentra en el creyente, pero que cae en el vacío cuando dicho sentido falta o está atrofiado. La prohibición de las procesiones fuera de las iglesias, además de ser una garantía para el respeto debido a las creencias de todos, previene desórdenes y reyertas. La supresión de los conventos elimina un temible nido de atentados al pudor y de mendicidad. La disminución del lujo de las iglesias quita un poderoso aguijón al robo de los objetos preciosos. La abolición de las peregrinaciones a ciertos santuarios previene bastantes delitos contra las buenas costumbres, las personas y la propiedad. El matrimonio de los eclesiásticos evitaría muchos infanticidios, abortos y atentados al pudor. 6. Orden familiar. La admisión del divorcio impediría gran número de bigamias, adulterios y homicidios, puesto que, fuera de cuantas consideraciones de orden moral o civil militan evidentemente en factor del divorcio, es fácil ver que, bajo el punto de vista de la criminalidad, allí donde la indisolubilidad del vínculo no permite que estos lazos sean rotos legalmente cuando se hacen insoportables, la tentación de desatarlos por medios criminales llega a ser casi siempre muy fuerte, concediendo en ciertas funciones civiles y militares la preferencia a hombres casados. Se podrían prevenir muchos abusos gracias a la influencia saludable que ejerce la preocupación de la familia. Asimismo, exigiendo que el matrimonio civil preceda a la ceremonia religiosa, se impedirían bastantes crímenes de bigamia, de infanticidio, de homicidio y de lesiones hechas por venganza. La prohibición del matrimonio entre ciertas personas disminuiría las multitudes de delincuentes, impidiendo en cuanto es posible la funesta herencia del delito. Un reglamento inteligente de la prostitución que, garantizando los derechos de las prostitutas de ocasión arrastradas al mal por la corrupción del medio y los abusos de poder de la policía, protegiera al mismo tiempo a la sociedad contra las prostitutas por tendencia congénita, podría servir de remedio eficaz contra los delitos sexuales. 7. Orden educativo. Está demostrado que la instrucción puramente escolar, aunque rindiendo ciertos servicios y previniendo determinados fraudes groseros, porque entiende el conocimiento de las leyes y desenvuelve hasta cierto punto la previsión, fuerza opuesta a la delincuencia ocasional, no es, sin embargo, en suma, un remedio directo y eficaz contra el delito. Si tal vez las escuelas más vigiladas, sobre todo aquellas que no son laicas, no son por sí mismas la cuna de ciertos delitos como los atentados al pudor, es pues necesario, por la parte muy débil que puede alcanzar a la educación como determinante de la conducta individual, fuera de la influencia mucho más considerable que ejercen en este sentido las condiciones de existencia determinadas por el medio físico y social, agregar a ella la gimnasia moral que resulta no ya de una estéril provisión de máximas vacías y desprovistas de fundamento, sino de las lecciones de la experiencia y del ejemplo, y estas lecciones las recibe toda clase social de sus guías, desde sus jefes más elevados hasta los más humildes maestros de escuela. Toda institución la suministra el gobierno, como la prensa, la cátedra del profesor y la del predicador, el teatro y las fiestas públicas. Así, por ejemplo, la abolición de ciertos espectáculos crueles que hacen feroces las almas, la supresión de las casas de juego y otras por el estilo, son medidas prácticas de educación social. La dirección experimental de la pedagogía, conforme a las leyes generales de la fisiopsicología y al estudio fisiopsicológico sistemático de los alumnos por los maestros desde los primeros años, adaptando mejor su educación a los diferentes tipos humanos, haciéndola menos arqueológica y poniéndola más en armonía con las necesidades de la vida.
hará a los hombres más capaces de sostener la lucha por la existencia y a disminuir la muchedumbre de los fracasados que erraron la vocación, agotará el manantial de un gran número de excesos criminales. Es urgente también mejorar la situación miserable de los profesores de primera enseñanza, que obligados a luchar contra la malesuada fames, no pueden dedicarse de un modo provechoso a la educación popular, de la que son, sin embargo, los rotuladores indispensables. A esta educación popular contribuye la abolición de muchas fiestas, porque éstas son de continuo la ocasión de delitos numerosos por la aglomeración de las poblaciones en holgorio. Se podrían sustituir aquellas, como Lombroso propone, con diversiones higiénicas y gimnásticas que servirán para desarrollar el vigor físico y al propio tiempo la firmeza del carácter y la fortaleza en la adversidad. Los baños públicos, porque los atentados contra las personas son más frecuentes en los climas, años y meses más cálidos, y por último los teatros, a los que se atraería, haciéndolos gratuitos o poco menos a las clases populares. Muchos delitos serían ahogados en sus gérmenes si se suprimieran sus causas, ya previniendo la degeneración por los cuidados físicos dados al niño y por las comidas escolares, ya impidiendo la perversión por la educación de la infancia abandonada, con ayuda de las escuelas de niños pobres, de las instituciones de protección, de las colonias agrícolas, de las enseñanzas dadas a las familias de los agricultores, etc. Según el ejemplo ofrecido sobre todo por Inglaterra y América, en vez de esperar que el mal haya tomado proporciones gigantescas para recurrir entonces a una represión inútil. Origen y simiente de la criminalidad habitual y de la reincidencia, el abandono de la infancia es, él también, bajo su forma epidémica, un producto del industrialismo contemporáneo que por el trabajo de día y de noche de hombres y mujeres ha destruido por completo la vida de familia, al obligar a los hijos de los proletarios a crecer en el arroyo y en su consecuencia a habituarse a la mendicidad, a los pequeños hurtos, a los delitos contra el pudor, cuando no son obligados a hacerlo por sus mismos padres, a quienes la miseria no deja nada de humano. Lo absurdo de las penas impuestas a la infancia abandonada es de una evidencia flagrante. De un lado se admite como principio a priori la irresponsabilidad moral y por lo tanto legal del niño, graduando de periodo en periodo, hasta la mayoría de edad, las fracciones de libre arbitrio y responsabilidad. Es siempre el prejuicio de la escala del delito, según el cual, antes de llegar a ser un malhechor, debe comenzar el menor por delitos leves, siguiendo como una especie de carrera burocrática del delito. La verdad es, por el contrario, que los niños abandonados que comienzan por delitos pequeños no llegan casi nunca a los grandes, continúan siendo los microbios del mundo criminal, reincidentes crónicos, aunque poco peligrosos. Los grandes criminales, al revés, comienzan sus terribles fechorías desde su juventud y alguna vez desde su infancia, porque, como ya hemos visto, la precocidad es uno de los caracteres del criminal de nacimiento. De otro lado, cuando se admite para el menor un tercio o una mitad de responsabilidad, se contenta uno con enviarle a la prisión, es decir, a una escuela, donde se perfeccionará en el arte del delito si está en contacto con delincuentes peores que él, y en la que aumentará su degeneración física y moral si está en el aislamiento o con otros menores. Es pues evidente que en este caso también, para este plantel de la criminalidad, precisa que la represión sea sustituida por los medios preventivos apropiados a las diversas categorías de este ejército precoz del crimen. Es necesario, en efecto, distinguir la infancia materialmente abandonada, los niños encontrados huérfanos, cuya gran mayoría muere en los primeros años, en tanto que los demás llegan a ser casi siempre hombres sin ocupación y criminales. Existe después la infancia moralmente abandonada, que es con frecuencia también la infancia maltratada o torturada. Esta última, de otra parte, es casi siempre también víctima del histerismo y sobre todo de la histeroepilepsia de las madres, cuando no es la víctima de una avidez canibalesca. En Inglaterra, por ejemplo, en 5 años se han visto 19,000 niños pequeños a quienes los padres dejaban morir ex profeso para recibir las primas de su seguro. Los hijos de los condenados, de los alcohólicos, vagabundos y mendigos constituye el fondo de la infancia moralmente abandonada, que lleva en las venas el virus hereditario de la degeneración. Al lado de ella se encuentra la multitud de niños a quienes sus padres abandonan por necesidad,
por estar condenados a una reclusión cotidiana en las minas, talleres, etc. Las dos últimas categorías, la de la infancia viciosa y la de la delincuente, son menos numerosas pero ofrecen mayor peligro. Para las diversas categorías de niños abandonados, casi siempre mezcladas, se ha ensayado, como para el alcoholismo, toda clase de remedios. Para la infancia materialmente abandonada se ha intentado resolver el problema de las madres jóvenes por los socorros a domicilio, por las leyes sobre investigación de la paternidad y acerca de la responsabilidad de los seductores. Se ha llegado hasta las leyes sobre reconocimientos jurídicos del concubinato, poco más o menos como existía en el derecho romano. Para las demás categorías se ha vacilado entre dos sistemas, el de reunir los niños en una especie de cuarteles, escuelas llamadas de corrección, escuelas industriales, poorhouses, ragged schools, etc., y el colocarlos en otras familias, lo cual es más difícil en la práctica, aunque mucho más higiénico. Inglaterra es el país clásico de la protección de la infancia abandonada. Esta protección ha sido allí realizada bastante más por la iniciativa particular que por la acción burocrática, y en una vasta escala, lo que explica en gran parte la disminución, o por lo menos la paralización en el aumento de la delincuencia natural y hereditaria de este país. Las escuelas para los pobres, escuelas industriales, escuelas de reforma, cuentan por término medio 48,000 niños por año, de los cuales 23,000 se encuentran en las Ragged School, y al propio tiempo asisten a las instituciones de beneficencia, organizadas con la mira de prevenir la criminalidad. Aproximadamente 190,000 niños todos los años. Además, por lo que respecta a la iniciativa privada, el Dr. Bernardo, entre otros, comenzó en 1866 a ocuparse de los pequeños vagabundos de las calles de Londres. Después de nutrirles y de darles alguna educación, los envía a las colonias, sobre todo al Canadá, en donde llegan a ser trabajadores. Quizá los propósitos económicos no son extraños a esta empresa del Dr. Bernardo, pero no por esto es menos admirable su obra, puesto que alcanza a 8,000 mentores por término medio al año y han colocado ya más de 100,000, de los cuales un 85% eran, según sus observaciones, hijos de alcohólicos. En América, el reformatorio de Elmira, fundado y dirigido por el Dr. Brockway para aplicar al mejoramiento de la infancia criminal o viciosa los datos de la antropología criminal con la ayuda de una cura fisiológica, psíquica y disciplinaria, de acuerdo con los dictados de la fisiopsicología y de la patología criminal, constituye otro ensayo notable inspirado en el principio de la segregación durante un tiempo determinado, principio consagrado de hoy en adelante por la legislación de varios grandes estados de la Confederación Americana. En los países alemanes se prefiere colocar a los niños abandonados en honradas familias de agricultores, y si éstas se han escogido bastante bien para evitar que los niños sean explotados, tiene ciertamente ventajas este sistema de las colonias familiares, sobre todo si se le compara con el acuartelamiento de los niños por un tiempo determinado en las llamadas casas de corrección. En algunos estados de la Unión Americana y en Dinamarca se ha combinado el sistema de los grandes asilos con el de la colocación en las familias. Sin embargo, lo mismo para la infancia abandonada que para el alcoholismo, solo se encontrará el remedio radical en una organización social en la que la vida familiar sea restablecida, hecha posible y agradable por la elevación del nivel común de la vida popular, y la cual escuela llegue a ser una verdadera función social que nutre el cuerpo y el espíritu, dejando de ser el estéril engranaje burocrático que se limita a una instrucción por completo literal y superficial. Se secará también una parte de estos manantiales del crimen y se combatirá la funesta escuela del delito, haciendo difíciles con impuestos, multas, etc. Las publicaciones inmorales que hoy se permiten por respeto a una concepción falsa y poco seria de la libertad, pronta a encarcelar a los gerentes responsables cuando el mal está ya hecho. Los santuarios de la justicia deberían también cesar de ofrecer espectáculos desmoralizadores abiertos, lo mismo a las clases elevadas que asisten en gran número a las sesiones del jurado, como los romanos de la decadencia afluían a los juegos del circo, que a los menores y a las personas corrompidas que acuden allí a aprender a cometer los delitos con más seguridad, cuando se les debiera, por el contrario, prohibir la entrada en los tribunales. Por esta razón es oportuno aplaudir, al menos por sus buenas intenciones,
y cualquiera que sea el resultado obtenido, las circulares ministeriales del honorable Vare, por ejemplo, en las que se trataba de combatir estos usos peligrosos. En efecto, según dice Fleury, al suprimir en Bélgica, en los tribunales y los assises, los puestos reservados, se ha disminuido de un modo muy notable el número de espectadores de las clases distinguidas, así como en Inglaterra la severidad de los debates judiciales, de los que se ha excluido todo lo que pudiera tener carácter teatral. Ha bastado para disminuir singularmente el público de los ociosos ricos y pobres que acuden a ellos en gran número en otros países. Favorecería sobre todo la educación popular y recobraría contra el delito suprimir la falsa aureola que demasiado a menudo rodea el delito y el vicio y a los cuales alguna vez estimulan los gobernantes mismos cuando el delito y el vicio sirven los intereses de la clase dominante o son cometidos por individuos en los que éste encuentra defensores sin escrúpulos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Clásicos de la Criminología. Ya solo nos faltan 4 autores que contempla este libro, que son Sigmund Freud, Emilio Durkheim, Alfred Adler y Alfredo Nicéforo. Así que los espero para continuar con la lectura de este libro. Muchas gracias por escuchar.